Ustedes quieren ver lo lindo que es su país. Vean, es hermoso. Con una belleza incalculable. Vean. Es por esto que nosotros peleamos y lo vamos a lograr. ¿A que sí? Para adelante, siempre para adelante. Ahora, desatada la destrucción de la naturaleza. Vamos a dar el comienzo a la conferencia de prensa. Pégate el micrófono para que se vea. Un poco ruidosa porque, como todos ustedes están viendo, estamos con una actividad de abajo. Una actividad que no va a tener Ahora nosotros vamos a hacer lo que hay que hacer. Agradezco a los medios que han venido, agradezco a los organizadores que no van a esperar, el público que nosotros tenemos que invitar a conferencias de prensa. ¿Te quieres a la playa? El motivo que nos trae aquí es una petición de información que se hizo en el Senado para que los campesinos. Porque el secretario de Recursos Naturales fue el 10 de marzo del 2026 a un programa de televisión Bueno, para alegar pronto. que ya él tenía inventado de la caseta de la banquera y que ese mismo día comenzaba con la exposición. Eso lo dijo él, un funcionario público pagado con fondos públicos, que se puede hacer un proyecto mediático para lavar en la cara a la gobernadora de Puerto Rico. A raíz de su palabra, se le hizo una petición entonces de información, donde se le pide lo que él dijo que tenía. Plano o huella de la caseta de la reserva natural de la Palmera, elaborado por un agricultor. Nombre completo, credenciales y título de la comisión que hizo el plano. Nombre del recuerdo de la caseta en los bienes de dominio público marítimo terrestre. La lista de concesiones ya otorgada porque él dijo que había ya comenzado con la concesión. Y los mecanismos utilizados para la misma. A raíz de la petición de información, el secretario de Recursos Naturales nos dice lo siguiente. Durante la sesión del 12 de marzo, el Senado Público aprobó la petición de información en la que requiere el Departamento de Recursos Naturales lo siguiente. 1. Plano huella de la caseta de la Reserva Natural de la Palmera elaborado por el agricultor con el que establecerán las concesisiones para el uso privado de los bienes de dominio público. Contesta el secretario. Segunda copia. No se descargan otros mecanismos para establecer las concesiones en la reserva. Secretario de Recursos Naturales, todo lo que le llaman plano. En este dibujo que son as built, un agricultor llamado René Guerra aparece con chanto este documento. En este documento hay una gráfica, una huella pequeña, simétrica alguna, con unos números y algunos nombres de algunos caseteros. El secretario de Recursos Naturales, quien a mi entender es una de las personas más ignorantes que tiene este país ocupado en cargo público, parece que él no conocía que nosotros tenemos la capacidad de leer el plan. Estas personas han identificado solamente varios caseteros. Y cuando ustedes busquen en la página 2, para el extremo a la derecha, verá que se devuelve en el 36. Y luego salta que hay varios huellas que no tienen nombre ni identificación alguna. Esas son las casetas de los sueños de la gobernadora. Al lado están las casetas de personas que incluso trabajaron, que estuvieron en el Port Tree, que nosotros tenemos los nombres, que desde el Port Tree se orquestaron varias acciones correctivas para todo esto. Desde el paso público.
Así que nosotros no vamos a poder identificar con la prensa y le vamos a dar copia a cada uno de ustedes que ya las tienen y al acabar aquí cualquier duda se las vamos a mostrar. Algo de sinómano en el aquí. Dice en el punto 2, el nombre completo se le solicitó, porque esto fue una contratación pública. Se le solicitó el nombre completo de los que decían el currículum vitae del agrimensor que desarrolló dicho plan. ¿Qué tenemos aquí? Y dice que el agrimensor fue René Guerra, con un número de licencia. ¿Con quién es el secretario? El secretario, el que lo contrató, dice René Guerra Méndez. El DNA no tiene los credenciales ni el currículum vitae del agrimensor. El DNA no sabe quién contrató. Eso es lo que dice el secretario aquí en un comunicado que le envía al Senado. Él no sabe quién lo contrató. Nosotros buscamos los papeles porque el Departamento de Recursos Naturales a los fines de los contratos de agrimensura. Cuando buscamos los papeles de agrimensura, nunca aparece la persona que está aquí. Nunca. Y cuando vamos a las fechas que dice el secretario de Recursos Naturales que él contrató a agrimensor para hacer ese trabajo, ese señor no está en ninguna parte. Solamente hay dos contratos por bien. Uno para la firma Enso Group, donde no aparece registrado el señor René. Y el otro para que iba a un lugar que fue tan reciente como hace un mes. Una semana. Me parece que es momento de llegar a la prensa, vaya donde el secretario de Recursos Naturales y publicar cuándo contrataron a René, cuándo cobró René, quién le pagó René, de dónde proceden los fondos para que René hubiese hecho su trabajo. Y ahí está el número de René, para que la prensa también pueda hablar con René. Cuando se identifican los fondos para las contrataciones de agrimensor, dicen que los fondos provienen de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. En ningún momento, y este servidor, trabajó con el presupuesto del país, en ningún momento había una partida de recursos naturales donde identificar el pago a los agrimensores para ejecutar tales fines, tales obras. ¿O hay? ¿Y qué hicimos nosotros? Todos ustedes han escuchado y han sido testigos que Recursos Naturales dice que ellos tienen un problema de agrimensura porque no tienen agrimensor y tampoco tienen dinero. Pues nosotros hicimos una búsqueda, logramos hacer una sumatoria del cuatrienio pasado, cuánto dinero gastó el Departamento de Recursos Naturales por servicios de agrimensura en 4 años. El Departamento de Recursos Naturales gastó $389,048 en agrimensura en 4 años. 4 años. Repito, $389,548. 4 años, agrimensura. La gobernadora de Puerto Rico trajo un payaso a dirigir a Recursos Naturales y no a dirigir, aunque estaba para copiarse de los bienes de los públicos de mi país, de nuestra gente, y de todos los jóvenes que están ahora mismo aquí. Con la gobernadora de Puerto Rico, en un año, llevan en gastos de agrimensura $450,000. Ustedes están escuchando. En 4 años, el gobierno gastó $389,000 en gastos de agrimensura. En un año, Jennifer González lleva $450,000.
en los $450,000 hacen incapaz de mostrarle a cada uno de ustedes un plano que haya sido ejecutado por alguien que está contratado por el Departamento de Recursos Naturales. Es un enigma. ¿Quién contrató a la persona que hizo esta huella? En una mirada simple, a usted localiza la huella, la 38, la 20 que quieren decir a ustedes, que es la que está en la página 2, el extremo derecho. En una simple pista, usted puede notar la expansión del área original según fue delineada en el inventario de 1994 con el cual se hizo el plan de manejo para la Reserva Natural de la Palguera, que es la huella original, donde se establece que no se puede expandir y que de ser el caso donde se expanda la huella, el reglamento es claro y ordena la demolición de la misma. A estos fines, Recursos Naturales es una inspección, determinar cómo la expansión de huella, determinaron que hubo corte de mango y determinaron que había que remover la caseta y que tenían que pagar una multa de $25,000. Todos ustedes son testigos que cuando llegó la gobernadora, el primer proyecto fue apropiarse de la Margarita y la vetó la multa. Y la vetó la tumbó. Y la gobernadora que se pasaba diciendo por ahí que a Eliezer Molina le tumban las querellas en el Senado, ya que está la prensa aquí. Sepan que quien tumba las querellas en el Senado no fueron los senadores. Nosotros no tenemos un proceso de despolitización, donde ética, primero el Senado tiene que decir que tiene jurisdicción, y así fue, el senador votaba porque tenía jurisdicción. Al asumir la jurisdicción, viene un panel ciudadano que no está compuesto por ninguno de los partidos políticos, precisamente para tener esa imparcialidad. El Comité Ciudadano no encuentra fundamento para la querella que hizo el hijo de Zagarría, porque fue el hijo de Zagarría quien hizo la querella para fabricarnos un caso a nosotros, porque tiene miedo a que todas estas cosas sigan avanzando. Pero nosotros no le tenemos miedo, gobernador. Usted podrá ir por ahí y hacerse la víctima y utilizar todos los subterfugios para proteger el robo de los fondos públicos, hechos por su mente, con el único fin de que ella sí pudiera tomar la querella de su suegro, de que ella sí pudiera tomar la multa de su suegro y de que ella sí pudiera legalizar lo ilegal por estar borracho de gobierno. Así las cosas, ahora el secretario de Recursos Naturales lo vamos a estar citando para que nos explique a nosotros algunos juramentos. Tiene para René la fecha de este inventario es del 2025. La fecha del inventario que ustedes tienen ahí lo van a ver bajo el ponche de la agrimensor. Es del año pasado. Es que ni para que ustedes sirve, ni para que ustedes no sirve. Tienen una fecha del año anterior. Cuando él mismo con su boquita de comer, en marzo de 3 años dijo que acababa de contratar a la agrimensor y vencerse, ¿no? No sé si ustedes lo ven, pero para mí esto es más que claro. Aquí hay una medida y aquí se utilizaron fondos públicos para el beneficio de la gobernadora y de su familia. Y eso, en el sentido de la palabra, se llama corrupción pública. Ahora, si tienen alguna pregunta de la prensa, antes de pasar a esas preguntas, yo les voy a pedir un favor. No sé si nos daban una publicación que hicimos, gracias por ello. Para adelante. Se ve se ve el momento. En la oficina de la FAP se han hecho un pleno de aclaración a través de la oficina de la FAP. Necesito que la prensa trabaje fuertemente, porque el 24 habrá una interpelación
a la persona que dirige está en el mundo. Y lo que le prensa tiene. Y la prensa tiene alguna pregunta que de hecho quiero añadir, que le quiero dar las gracias por haber cubierto lo que ocurrió en Isabela. Yo quiero que sepan que ayer ya nos contestaron las agencias federales que van a tomar jurisdicción en el crimen ambiental que lleva desde el 1980 y que nadie tuvo la capacidad o el interés de detener. Así que Isabela, porque la ciudad libre y volverá a ser el pueblo. Senador, buenos días. Salvador, directo para la doctora 40. Relacionado a lo que indicó que estarán citando al secretario de Recursos Naturales, ¿qué fechas? Estaremos haciendo el comunicado porque esto lo recibimos, le dimos 48 horas. Así que, de verdad que. Senador. De tan poca la información, vamos a hacer entonces una. No, ya nos estaremos presentando el lunes para poder cubrir todas las deficiencias, porque son más las deficiencias que las deficiencias que yo puedo mostrar. Pero había una lista anterior que había hecho el Departamento de Recursos Naturales de las carpetas que hay en la barbera. ¿Cómo este que se supone que si era algo más completo? No existía. Usted tiene toda la razón. Existe un inventario, existen dos inventarios. En 1994, todas las huellas administrativas, los nombres existen del 2013, también todos pagos de fondos públicos, incluyen los nombres. Y esa persona fue incapaz, ni siquiera, de incluir los nombres de ellos. Claro, como ellos lo ven de forma ilegal, yo no puedo decir que eso sigue siendo los nombres. Tienen ellos que buscarlo, pero aquí el que estaba diciendo que este proyecto se justificaba, lo que estas personas estaban desesperadas, era la gobernadora y el secretario de Recursos Naturales. Entonces, ahora no aparece. Tiene que ahora hacerse, ¿sabes por qué? Porque nosotros vamos a hacer una comparativa por el y vamos a radicar una querella en el gobierno federal con cada huella que fuera sustantiva, violación del reglamento, y dependerá que estaba cortado. Probablemente por eso no aparece, porque la gobernadora no está aquí. Me parece que era el dato más importante, es decir, ella era la que le hablé y la que utilizó los fondos públicos para este trabajo. Y luego apareció el nombre de las casetas de ella, que tienen varios, ¿no? Cero. Tienen varios. ¿Varias la gobernadora, por los fueros o ambos? Es decir, la familia de la gobernadora, ella está casada con Jovín Marga, heredero de todo lo que tenga los bienes nacionales de su padre. Así que por ende, en algún momento, va a pasar un bebé, pero que lo guardan aquí. La persona para responder, si está en el nombre de Jovín o de suegro, no soy yo. Ella debe estar aquí. No. ¿Tienes miedo, gobernadora? ¿Tienes miedo? Él dijo él, en un programa de televisión que había comenzado con la historia de reposición. A nosotros nos contesta que es un embustero. Se nos está diciendo que es un embustero. Existe una enfermedad en este gobierno de que creen que la mentira no es política pública. ¿Cómo usted manda a una agencia a decir mentira públicamente? A nosotros nos digo lo contrario. Por eso es que se justifica que se existe bajo un fundamento para que nos diga a nosotros aquí. Si él mintió, pues lo va a ganar. No, el secretario dice que no conoce nada, no conoce ni las personas, ni ha visto la tragedia, ni no ha visto nada. Lo que sí yo puedo decir es que hoy, en estos minutos, se está declarando culpable de conducta en el Tribunal Federal. Me parece que ahora mismo, que estamos haciendo esta conferencia de prensa, allá en el Tribunal Federal se está declarando culpable el señor Daniel García Martín. Otra parte, por los suelos de la gobernadora, para que por la noche, o por la noche, cortaran los manos y construyeran de forma ilegal la expansión de la casa. Eso está pasando en el mismo momento. Así,
que cuando esta persona se declara culpable comienza a cobrar, puedo decirte que aproximadamente en 2 a 3 meses van a comenzar a ser citadas las personas que cometieron tales crímenes ambientales, personas que no lo han y todo aquel que haya pagado, incluyendo por Andrea Chernobyl y el Senado global. Senador, una pregunta. Cuando existía el acuerdo de entendimiento, se habían ubicado las reglas de mantener las propiedades en la barrera de la caseta. Y parte de esas reglas era que no se podían vender los dueños originales, que no podían reconstruir, etc. Este atraso se puede deber a que hoy día los dueños de las casetas no son los dueños originales, o si estoy equivocado. No, lo que sucede es que cuando se hizo un memorando de entendimiento, se dividía entonces la jurisdicción, el cuerpo de ingenieros sacando las propagandas y recursos naturales sacando las reclamadas. Recursos naturales entran en cumplimiento y de forma ilegal hacen el plan manejo para la reserva de la Cabrera en el 1994, donde entonces le dan una forma de extensión y ya se habían cumplido los 12 años del memorando de entendimiento. En ese momento, el juez federal Pérez Eugenio y otros jueces poseían propiedades ilegales y lo que hicieron fue crear un legato para que eso nunca se ejecutara. Cuando nosotros entonces entramos, el cuerpo de dinero se sale para dar por terminado el mejorando el entendimiento y poder tener jurisdicción total y hacer lo que la Dirección Natural y Comercio y con esa muerte a nuestra balanza de ¿Ya? ¿No hay más preguntas? No hay más preguntas. Gracias.